Bueno, los anóvidos, bostríquidos, brupéstidos, son todos bichitos chiquititos que ocasionalmente pueden aparecer atacando algo en la casa. Y en este caso el Anovium punctatum es uno de los más comunes, no por nada se llama el escarabajo común de los muebles, o mejor dicho el carcoma común de los muebles. Es así como lo ven, es bastante común, inclusive cuando hay pisos de parquet que aparecen agujeritos. Otro bicho que no aparece, pero que a veces hace daño y uno cree que lo hizo, ¿sí?, es el platypus. El platypus es un bicho que ataca álamos. El álamo es, en general en Argentina siempre se usó para cajones de manzana y eso, no es una madera muy utilizada. Aunque, claro, aunque a partir de hace unos años, como es madera bastante maleable, liviana y demás, se usa mucho, inclusive para hacer las bases de los somier y todo eso. Este platypus lo que hace es hacer galerías, pero con una particularidad. Las galerías, como él se alimenta de un hongo y crece un hongo en la galería, se tiñe de negro. Entonces cuando cortan la madera, obviamente esa madera no sirve. Y es lo que a veces uno ve en los parquet, un orificio, que los bordes son bien negritos. Pero por ahí está el agujero y no está el bicho, porque ya no está ahí. Estuvo en la madera, en el árbol en pie. ¿Sí? Es muy común de algunos taladrillos de árboles, que atacan el árbol en pie y uno después de un daño dice, me están comiendo, y no, ya vi un agujereado por ahí. Y a su vez esto a veces uno lo asocia con este tipo de bichos, que en realidad son más de maderas estacionadas, y ahora vamos a ver algunas de las características. Visto de arriba es así, ¿por qué? Porque tiene la cabeza bien oculta debajo del pronoto del tórax. ¿Sí? Está la cabeza en posición perpendicular al suelo. Antenas típicas de coleópteros, también es un coleóptero, con sus carenas características en los élitros, ¿sí? Estas rayas que parece que fueran rayadas con un lápiz, es típica de muchos de los coleópteros. Así lo vemos desde arriba. Y esta es la cara ventral. Todos estos bichos suelen ser altamente pilosos, aunque son pelos muy cortos. Y lo que... ¿Cómo? Es un cascarudo. En general cascarudo es el término vulgar para cualquier coleóptero. Que uno dice, ¿por qué cascarudo si debe ser cascaduro? Pero bueno, es un juego de palabras. La reproducción también es de tipo sexual, al igual que el Hylotropes, como buen coleóptero, tiene metamorfosis completa. ¿Cuál es el problema o quién genera el problema de todos los estadios? La larva. ¿Sí? El adulto anda por ahí haciendo su vida por un corto periodo de tiempo, la pupa es un estado de metamorfosis, no de metamorfosis, digamos, es el estado en el ciclo de vida donde mayor cantidad de cambios se dan, se producen. Piensen que pasamos de una larva a un bicho hecho y derecho, que nada tiene que ver con el estadio juvenil. Los huevitos son muy chiquititos, ¿sí?, con un corion, casi se podría decir, rugoso, ¿sí?, que parece, eso visto más de cerca, parecen celdas de panal. Y con una larva, a diferencia de los cerambícidos, que no por nada la larva es cerambiciforme, tenemos una larva escarabeiforme, ¿sí?, típica de muchos escarabajos, inclusive el bicho torito. Si ustedes habrán visto el bicho torito, el del cuernito, que en el campo le dicen isoca, la larva es muy parecida a esa, la diferencia es que es mucho más grande, ¿no? Pero también con la cabeza casi invaginada en lo que es el tórax, con patas bastante desarrolladas, raro en realidad, porque en general los insectos que están dentro de la madera, las larvas que están dentro de la madera, suelen tener, en vez de patas bien definidas, pseudópodos, porque en realidad no necesitan patas para caminar, sino que reptan, más que nada. Una larva puede medir hasta 6 milímetros, ¿sí? Acuérdense que estábamos hablando de la larva del taladro, que podía medir hasta 3 centímetros, e inclusive un poco más. Adultos de 3 a 5 milímetros, color marrón rojizo. A no confundir este tipo de coleóptero con la Sioderma, por ejemplo, que muchas veces aparece en las alacenas, o con otros coleópteros como los gorgojos, u otros carcomas, ¿sí? Vulgarmente se lo reconoce, se lo denomina como carcoma. Lo que pasa es que decir carcoma es más o menos como decir mosca. Está la verde, está la azul, está la... Carcomas también hay un montón, y gorgojos también. Lo que son coleópteros de los granos almacenados, en general de los productos almacenados, los vamos a dejar confinados a la zona de la cocina. Este tipo de insecto, con la cabeza así bien escondida debajo del tórax,
con esas antenitas aserradas hacia los laterales, es bien típico de insecto xilófago. Bueno, al igual que los otros, y al igual que cualquier insecto que sea xilófago, necesita sí o sí de una simbiosis protozoarios bacteriana en el digestivo para poder procesar la celulosa y alimentarse de ella. Madurez sexual de 1 semana, este no es tan precoz como el taladro, de 20 a 30 huevos, ¿sí? Incubación de 4 a 5 semanas y un ciclo de vida de 1 a 3 años. ¿Esto de qué depende? De la estacionalidad de la madera, de la temperatura ambiente. Obviamente nuestro clima es mucho más benévolo que el clima del norte, ¿sí? Donde los inviernos son terriblemente fríos y donde los bichos de alguna manera entran en un letargo y esto hace que el ciclo se alargue. Independientemente de que estamos hablando de plagas intradomiciliarias, donde si hace mucho frío, obviamente adentro hay una estufa, ¿no? Y eso hace que el clima por ahí sea más estable a lo largo del año. Pero de estos factores fundamentalmente climáticos depende el ciclo de vida. Y la vida media también muy corta. ¿Qué particularidad ven en todos estos bichos? Que no son bichos con un potencial biótico muy alto. No es como una mosca que pone hasta 300 huevos, no es como una garrapata que puede poner hasta 3000 huevos. Estamos hablando de 30 huevos, de ciclo de vida muy largo. Por eso no es que todos los techos de las casas se nos caen en la cabeza. Si tuvieran el mismo potencial que una mosca, estaríamos laburando para taladro a morir. De ahí también que tendríamos que hacer una tabla, ¿no?, de la proporcionalidad de lo que tenga que ver con el potencial biótico y el costo del servicio. Taladro, ¿no? Aparecen de vez en cuando, es mucho laburo, me rompo la cabeza. En cambio mosca es algo más frecuente. Este es el típico daño o cómo se ve. Si esto ocurriera con otro insecto de esta familia en el fuste, ¿sí?, en el árbol en pie, se conoce como la perdigonado del fuste, cuando aparecen estos agujeritos. Fíjense que es como si uno le hubiera tirado con una escopeta, ¿sí? Esto es bien típico de anóvidos, ese tipo de daño. Y lo que les decía del platypus es un agujerito muy similar, por ahí no con tanta densidad, y con el borde bien negro, como si estuviera teñido. Eso es por la presencia de este hongo que se genera en esas galerías. Este es típico daño, ¿sí? Esto es muy común verlo en los muebles. En sillas muy viejas, a veces también agujerean el tapizado, ¿sí? A veces aparecen o salen de la estructura del sillón, se desplazan por la estopa y agujerean la tela. Habrán visto más de una vez un silloncito agujereado. De estos carcomas. El gorgojo es el coleóptero, el cascarudo que tiene la proboscis bien alargada, ¿sí? Y en el extremo de esa proboscis tiene el aparato bucal. Gorgojo está limitado a, si querés, en la cocina, al arroz, a la harina, a los fideos. Exactamente. Esto es muy común. Esto es súper común. E insisto, en esas típicas sillas de los juegos de Luis XV, no sé cómo era, sillas así viejas, de madera bien seca, esto es súper común. Y venía, lo tengo al final, pero me adelanto a esto de la polilla. En realidad es un mito lo de la polilla. Cuando todos decimos, uno mismo a veces dice, no, está polillada. No hay lepidóptero que se alimente de madera estacionada. Claro, no, hablaba de la polilla que dio Morán el otro día. Sí. Y que decía, claro, que se alimenta el mismo, o sea, la larva es la que se alimenta. La que produce el daño es la larva. Claro. Pero por eso, lo que viene acá al final es alguno de los mitos, que es este de la polilla. No existe la madera. Es muy común que la gente diga, no, tengo apolillada la madera. O es apolillado o es taladro. Bueno, el ciclo obviamente ocurre hasta el desarrollo del adulto dentro de la madera, por eso también vemos pupas libres. La vez pasada decíamos que todos los insectos que tienen una pupa libre o exarata, donde todos los esbozos son visibles, es porque el medio en el cual se está criando le da protección. Así como la pupa de la abeja está en la celda, adentro del panal, por eso es exarata. Estas, las de las hormigas que están dentro del hormiguero. En cambio, las de la mosca que está por ahí, es una pupa cubierta, porque su medio de cría no le está dando protección. Entonces tiene que generarlo el individuo. Esto es parte de los signos, no lo vemos así, lo que sí vemos es esto. ¿Sí? Y esto es muy común verlo. Inclusive madera que fue atacada hace mucho tiempo, me pasa en sillas, porque de hecho en la casa de mi viejo había sillas, uno las corría, ya habían desaparecido los bichos, y caía serrín todavía.
Bueno, materiales de inspección, linterna, en realidad esto es secundario. Lupa de mano sí, para definir realmente si estamos en presencia de material grueso, viejo. Obviamente, si se trata de este carcoma, es casi les diría definidamente algo del mobiliario, una mesa de luz, un mueblecito, una cómoda, un sillón, una silla, una mesa, difícilmente sea un techo. Entonces ya por el indicio nos va a dar la pauta de qué. Pero si fuera, porque resulta que está el taladro ahí y el aserrín cae ahí, y tengo dudas, con una lupa yo enseguida salgo un poco de la duda de si es algo muy refinado, muy pulverulento, o es algo con un poco más de textura. Fino, pero más grueso, parece una pavada, ¿no? Fino, pero más grueso que el aserrín que generan los anóvidos. Pincel y cartones, obviamente esto a veces sirve también inclusive para recolectar bichos. Este bichito, que a simple vista no se ve muy bien, en una lupa uno enseguida ve la cabeza perpendicular al tórax y se da cuenta de lo que estamos hablando. Placas adhesivas, si es que uno necesita hacer alguna captura, porque a veces dicen, no, hay bichitos, eso es típico también, te llaman para hacer un control, pero les juro que había, ahora no los veo. Dejás un par de plaquitas adhesivas en un sillón, si es que están atacando un sillón, y que aparezca algún bicho pegado por ahí. Bueno, y aspiradora, obviamente, de lo mismo, si uno necesita hacer una colecta. Ahora ya vi dos marcas, a falta de una, que si las van a ver al supermercado es muy buena, con un vaso recolector transparente y un filtro de papel y de alambre tejido, sin bolsa. Fabuloso, creo que lo inventaron para el que hace control de plagas. Y encima creo que hay una que es de 2400 watts. Muy buena aspiradora, para hacer aspiración de cucarachas y verlas ahí en el vasito colector y que no se puedan pasar nunca al motor y yo no tenga que manipular una bolsa. Así como está el vasito, al freezer. Me encantó. Control físico, calentamiento. Un mueble sí. Cualquiera se puede hacer en su oficina, en el fondo de la casa, una cámara para tratamiento de mesas de luz. Bueno, si es un somier es más complicado, pero sí muebles de pequeño porte, ¿sí? Hasta un galponcito que lo tengo ahí medio hermético, llevo una estufa, 60 grados durante 24 horas, se acabó el problema. Enfriamiento, lo mismo, la mesa de luz adentro del freezer. Esto ya lo dije otra vez, pero guarda, porque cuando uno frisa, muchos materiales pierden sus propiedades naturales. Por ejemplo, la cola vinílica. Si yo la friso y después la saco, por ahí se desarma toda la mesa de luz. Entonces, guardioli ahí. Dióxido de carbono. Un tubito de dióxido de carbono para muebles pequeños, uno satura, hace una cámara, satura de dióxido de carbono, poco tiempo, rápido, no tóxico para nosotros y sumamente efectivo. No tengo idea, por ahí alguno sabe, pero el otro día en Tucumán nos dijo Federico lo que salía el tubito de dióxido de carbono. No es algo prohibitivo. Hablando de esto, ¿no? Si quiero saturar una casa de dióxido ya es otro cantar. Respecto del control químico, sí, en un mueble el pincelado es muy viable, obviamente, lo mismo, ¿no? Si está pintado es una cosa, si está encerado es otra. Hoy está muy de moda los muebles lavados con sal de limón, que no tienen absolutamente nada, con lo cual hacer un tratamiento es fabuloso. Inyección, acá sí inyección de la convencional, con jeringa, puede llegar a servir. Pulverización, si uno hace un pulverizado de gota gruesa con algún solvente, la absorción es muy rápida. Utilización de fumigantes, lo mismo. Me llevo los muebles afuera, hago el encarpado con 200 micrones, siempre lo pegan al piso. Me pasó estando en Salta, un tipo, una manicera de la hostia, tienen bolsas de 1 tonelada de maní, y lo que hacen los tipos es tratar con fosfuro, antes de que vaya a la cocción y demás. Y el tipo decía, no, lo que pasa es que a veces me cuesta saturar. Está bien, te cuesta saturar, pero el tipo le pone una manta de lona, ¿sí?, a esa bolsa, y le pone las pastillas. ¿Y lo pegás al piso? No. Y entonces, digamos, nunca vas a saturar algo que naturalmente se va a ir fugando. ¿Lo haces acá adentro o lo haces afuera? Porque se van a morir todos. Pero bueno, son pavadas que a veces no se tienen en cuenta. Aerosoles, en este caso lo mismo. Como sí hace muchos agujeros, por ahí la penetración de un aerosol en un ambiente confinado es distinta. No es un agujerito o 2 o 3, obviamente depende de la infestación, pero como hace el taladro. En este caso, el anóvido cuando está presente
la proporción de agujeros es importante. ¿Preguntas?